Hola amigos, bienvenidos a nuestro estudio bíblico en 10 minutos sobre la epístola a los romanos. Hoy seguiremos desempacando y expandiendo sobre el tema de la carta, es decir, sobre la justificación por medio de la fe. Estaremos hablando sobre algunos de los conceptos desarrollados por Pablo en la segunda sección de Romanos capítulo 7. Esta sección es una de las más difíciles de entender en lo personal y que también me trajo un desafío. Pero trataré de explicarlo teniendo en cuenta estas limitaciones. En el video anterior hablamos de que Pablo respondió en el capítulo 6 a dos de sus enseñanzas. Número 1, él dijo que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y número 2, que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Estas enseñanzas fueron enfrentadas vehementemente por sus opositores, los judaizantes, y estos argumentos probablemente él los ha venido escuchando una y otra vez durante su ministerio. Aquí en el capítulo 7, versículo 7, Pablo está respondiendo a otra objeción que él anticipa de parte de estos opositores. En Romanos capítulo 7, versículo 7, él dice, ¿qué diremos? ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley, porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley el pecado está muerto. Romanos capítulo 5, versículo 13 dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Pareciera ser que la conciencia del pecado y la rebelión deliberada en contra del mandamiento es lo que es contado delante de Dios. Es decir, que sin ley no hay pecado, pero la ley causa que el pecado, dije mal. Es decir, sin ley todavía hay pecado, pero la ley causa que el pecado se revele abiertamente. Lo voy a repetir. Es decir, sin ley todavía hay pecado, pero la ley causa que el pecado se revele abiertamente. Imaginemos no como una bestia salvaje que se transforma, se pone fuera de sí y se vuelve más violenta e irracional cuando se le exige la santidad y la justicia. Así sería nuestra naturaleza pecaminosa. Versículo 9 dice, y en un tiempo yo vivía sin la ley, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y este mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Voy a mostrarles aquí el gráfico que les hice para hoy. Hay debate con respecto a quién es esta persona aquí, este yo. Algunos dicen que era Pablo, otros dicen que era el pueblo judío. Y hay distintas posturas. Yo tengo mi opinión, pero no les voy a decir. Porque más allá de quién sea esta persona, el principio es el mismo. Esa persona, ese yo, está esclavizada por el pecado y es incapaz de obedecer a la ley, aunque quiera y reconozca que el mandamiento es santo, justo y bueno. ¿Por qué? Porque el pecado nos tiene esclavo y básicamente nos está influyendo a pecar.
El pecado se opone en contra de los principios de Dios. La ley dice no codiciarás. El pecado, la naturaleza pecaminosa se opone y nos incita a pecar. Y como nosotros estamos ligados, esclavos de la naturaleza pecaminosa, obviamente codiciamos. Ahora vayamos a la última objeción en este capítulo. Dice en el versículo 13, entonces lo que es bueno vino a ser causa de muerte para mí. De ningún modo, al contrario, fue el pecado a fin de mostrarse que es pecado al producir mi muerte por medio de lo que es bueno, para que por medio del mandamiento el pecado llegue a ser en extremo pecaminoso. Es decir, que la santidad demanda que demanda el pecado, la santidad que demanda el pecado, la santidad que demanda la ley de Dios hace que el pecado, y obviamente nuestra carne, porque la naturaleza pecaminosa y el pecado es lo mismo en este contexto, se revele extremadamente en contra del mandamiento. ¿Sí? La santidad de Dios demanda eso, demanda santidad a la naturaleza pecaminosa, y nuestra carne o la naturaleza pecaminosa se revela extremadamente en contra del mandamiento. Por eso el propósito de la ley es mostrarnos cuán pecadores que somos. Versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado, porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si no hago, y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. El pecado, la naturaleza pecaminosa. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. Esta rebelión causa mi muerte o separación delante de Dios, esta revelación de mi carne, y me pone bajo el dominio del pecado. Pablo habla de que hay una ley en mis miembros y él le llama la ley del pecado. Pablo se está refiriendo al dominio del pecado. En el capítulo 8 vamos a ver que Pablo se refiere al dominio del espíritu. La ley del espíritu de vida se refiere a estar bajo el dominio, bajo la jurisdicción del espíritu. Pero sigamos, como pudimos ver en esta sección, Pablo habla de la lucha entre el saber que la ley de Dios es buena, pero que yo no soy bueno y que naturalmente no puedo obedecer a la ley por estar esclavo a la carne, la cual, como vimos aquí en el gráfico, se opone eficazmente y vehementemente en contra de la justicia de Dios. El pasaje en Romanos capítulo 7 termina diciendo, porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hacen guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por otro, con la carne, a la ley del pecado. Como ya sabemos, los romanos eran famosos por sus creativas formas de tortura, especialmente cuando se trataba de la justicia. Un comentario cuenta que algunos emperadores romanos eran conocidos por infligir el horrible castigo de atar el cadáver de una víctima de asesinato en la espalda del asesino.
bajo pena de muerte, nadie estaba permitido remover el cuerpo de la espalda de la persona condenada. Entonces, obviamente, la descomposición del cuerpo de la víctima comenzaba a provocar contagios y enfermedades que eventualmente mataban también al asesino. Y Pablo, muchos creen que Pablo está utilizando esta analogía cuando dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? La analogía que recién comentamos. Aunque Pablo no está condonando ni haciendo apología del pecado, es evidente que Dios lo inspiró para escribir esta sección y decirnos que Él sabe de nuestro predicamento, Él sabe de nuestro dilema, Dios sabe de nuestras luchas. Nuestras luchas nunca lo toman a Dios por sorpresa. Por eso Él nos ha dado sobreabundante gracia. Gracias por que vence al pecado y todavía más por encima del pecado. Pablo dijo, en donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y también dijo que no estamos más bajo la jurisdicción de la ley mosaica. El antiguo pacto matrimonial con el cuerpo del pecado ha sido disuelto en Cristo, nuestro nuevo esposo. El cadáver ha sido removido de nuestras espaldas. Ahora estamos bajo el pacto incondicional de la gracia de Dios y recibimos de su Espíritu. Hay que notar que se podría decir muchísimo más sobre estas cosas, pero por ahora me despido esperando que este contenido te haya sido de bendición y nos vemos en el próximo video.